Poca gente sabe, pero existen libros antiguos, prohibidos en los círculos oficiales, que cuentan lo que realmente ocurrió en los últimos días de Adán y Eva. Textos como La vida de Adán y Eva, también conocido como Apocalipsis de Moisés, revelan detalles impresionantes sobre la muerte del primer hombre, el lamento de los ángeles y hasta un secreto espiritual que fue transmitido a Set, su hijo. Lo que vas a oír ahora puede cambiar completamente tu visión sobre la creación, la caída y la redención de la humanidad. Mira hasta el final, porque las revelaciones son tan profundas que te harán reflexionar durante días. Si crees que hay mucho más por descubrir sobre la historia espiritual de la humanidad, suscríbete al canal, deja tu like y activa las notificaciones. Y antes de comenzar, dime en los comentarios, ¿ya habías oído hablar de los textos apócrifos? Quiero mucho saber tu opinión. Según estos escritos, Adán enfermó gravemente 930 años después de su creación. Era el tiempo determinado por Dios. Eva, ya anciana, sentía que algo espiritual se acercaba. Desesperada, le pidió a su hijo Set que fuera hasta las puertas del Edén, que aún se podían ver, pero estaban custodiadas por ángeles con espadas flameantes, para buscar el aceite de la misericordia, una sustancia sagrada que podía curar a Adán. Set partió con prisa, acompañado de su hermana, pero al acercarse al jardín fue impedido por los ángeles, quienes dijeron: «El tiempo de la curación ha pasado, ahora vendrá el descanso eterno». Adán, tendido en su lecho, sabía que su hora había llegado. Reuniendo a sus hijos, comenzó a llorar, pero no por temor a la muerte. Lloraba porque recordaba con dolor cómo había perdido el Edén, cómo por su elección trajo sufrimiento a la humanidad. Los textos relatan que toda la creación se entristeció e incluso los animales se acercaron a la cueva donde él se encontraba, en silencio. Eva, a su lado, pedía perdón sin cesar, diciendo: «Señor, mi error fue grande, pero tu misericordia es mayor». Fue un momento de dolor, pero también de esperanza, porque algo estaba a punto de ser revelado. Entonces algo ocurrió. Según el Apocalipsis de Moisés, el aire alrededor de Adán se llenó de luz, y 3 ángeles descendieron del cielo: Miguel, Rafael y Uriel. Se colocaron frente a Adán y anunciaron: «Tu alma será llevada ante el trono del Altísimo, pero antes se te mostrará el destino de tus hijos». Adán, entonces, tuvo una visión, vio guerras, idolatría, traiciones, pero también vio profetas, alianzas y por fin a un hombre crucificado resplandeciente en gloria. Entre lágrimas dijo: «Bendito sea lo que ha de venir, pues él redimirá lo que yo destruí». Después de la visión, Adán preguntó a los ángeles quién era ese hombre que vio siendo crucificado y exaltado. El ángel Miguel respondió: «Es el Hijo de Dios, que vendrá en carne de la línea de tu hijo Set. Él vencerá a la serpiente que te engañó y reabrirá la puerta del paraíso». Adán entonces comenzó a alabar a Dios. Incluso en medio del dolor, fue en ese momento que los ángeles dijeron que su alma pronto sería recogida, pero que sería preservada en el tercer cielo, hasta que llegara el tiempo de la redención total de la creación. Eso no era solo la muerte de un hombre, era el cumplimiento de una etapa celestial. Según el libro de los Jubileos, en el instante de la muerte de Adán, todas las criaturas de la tierra hicieron silencio. Las aguas dejaron de correr, el viento cesó, un tipo de respeto profundo recorrió la naturaleza. Los ángeles acompañaron su alma hasta el trono de Dios, donde fue recibida con honor, no por haber vencido, sino por haber reconocido su error y mantenido la fe hasta el final. Eva, llorando, sostenía su mano hasta el último suspiro, y en ese momento ella se desplomó diciendo: «Señor, yo soy la causa,
pero también soy sierva de tu voluntad. Sabía que también se acercaba su hora. Eva vivió apenas 6 días más que Adán. Durante ese tiempo, permaneció en ayuno y oración. Reunida con sus hijos, les pidió que jamás dejaran de honrar al Creador y contó en detalle lo que realmente ocurrió en el Edén. Según el Apocalipsis de Moisés, Eva reveló que la serpiente se había acercado a ella no solo con palabras, sino con apariencia angelical, y que fue por confiar demasiado en la belleza y el brillo que ella se dejó engañar. Advirtió a sus hijos: no todo lo que brilla es luz, y no todo silencio proviene de Dios. Fue su última lección antes de partir. Cuando Eva murió, los mismos 3 ángeles regresaron, pero esta vez un perfume llenó el lugar, como si todo el cielo se inclinara ante la humildad de aquella mujer. Su alma fue llevada con honor, y los hijos prepararon ambos cuerpos con respeto y temor. El lugar de la sepultura fue llamado Tierra de la Promesa, y según algunas tradiciones sería el mismo sitio donde más tarde serían sepultados Abraham, Isaac y Jacob. Tras la muerte de la pareja, los ángeles dijeron a Set: el ciclo se ha cerrado, pero la promesa ha sido dejada. Vigila. Set, el hijo más justo de Adán y Eva, asumió el liderazgo de la familia tras la muerte de sus padres. Los textos apócrifos relatan que fue instruido directamente por ángeles y recibió visiones en sueños. Una de ellas mostraba una escalera que ascendía al cielo, llena de ángeles que iban y venían, y en la cima, un trono cubierto de una luz inalcanzable. Set comprendió que el tiempo del hombre en la tierra sería largo, pero que la promesa hecha a Adán aún estaba viva. Entonces inició lo que sería conocido como el libro de las palabras de Adán, un registro de los consejos, visiones y profecías de su padre. Estos registros fueron transmitidos de generación en generación, pero muchos fueron destruidos con el tiempo. Algunos dicen que fragmentos de este libro fueron encontrados en los manuscritos del Mar Muerto, ocultados en cavernas para proteger la antigua sabiduría. El contenido incluye instrucciones espirituales, advertencias sobre los hijos de Caín y referencias directas al Mesías. Un pasaje impresionante dice: vendrá uno que restaurará el aliento robado, nacerá de una virgen y pisoteará la cabeza de la serpiente. Esta profecía, escrita siglos antes de cualquier texto bíblico canónico, confirma que el plan de redención ya había sido anunciado en los primeros días de la humanidad. Los descendientes de Set pasaron a vivir en regiones elevadas, según el libro de los Jubileos, alejándose de los descendientes de Caín. Eran conocidos como los hijos de Dios por su fidelidad al Altísimo. Y fue en ese periodo que surgieron las primeras escuelas espirituales, donde los jóvenes aprendían sobre la caída, el Edén, los ángeles y la promesa de la restauración. La tradición decía que la sabiduría de Adán había sido sellada en 7 rocas, cada una conteniendo una enseñanza sobre la creación y la caída. Se creía que estas rocas habían sido enterradas, aguardando el momento oportuno para ser reveladas nuevamente. Sin embargo, con el paso de 1900, las generaciones, las señales comenzaron a perderse. Los hombres se olvidaron de las palabras de Eva, de las advertencias de los ángeles y de las visiones de Adán. El mundo volvió a caminar hacia la oscuridad. Pero siempre hubo un remanente, siempre hubo alguien que recordaba, alguien que guardaba en silencio el eco del Edén. Esos hombres y mujeres fueron los portadores de la semilla de la verdad. Y según las tradiciones más antiguas, cuando el mundo esté a punto de repetir los errores del principio, esos guardianes se levantarán, porque el ciclo solo se completa cuando el hombre finalmente entiende lo que perdió. El libro de los Jubileos menciona que, antes de morir, Set reunió a sus hijos y los advirtió sobre la corrupción que vendría en el mundo.
profetizó que muchos dejarían de andar con Dios, que alianzas serían rotas y que los hijos de Caín se unirían a entidades caídas, corrompiendo la creación. Pero también afirmó que, en el momento oportuno, llegaría el descendiente prometido para restaurar todas las cosas. Dijo: guarden las palabras de mi padre Adán, pues lo que él vio no era solo el pasado, sino también el fin. Esto selló el inicio de la tradición oral que mantuvo viva la expectativa de salvación durante generaciones. La tradición continúa en el libro de Enoc, donde leemos que algunos de los ángeles que velaron por el cuerpo de Adán tras su muerte fueron los mismos que más tarde denunciaron a los ángeles caídos que se unieron a las hijas de los hombres. Es decir, existía una conexión directa entre la muerte de Adán y el surgimiento del caos que precedió al diluvio. Según Enoc, los justos de aquellos días guardaban las palabras de Adán como quien conserva el último suspiro de una promesa. Uno de los pasajes más impactantes dice: cuando la tierra olvide a su primer padre, los cielos se moverán de nuevo. Algunos escritos gnósticos, como la Revelación de Adán, a pesar de ser controvertidos, también hacen eco de esta expectativa. En ellos, Adán es retratado no solo como el primer hombre, sino como aquel que porta un conocimiento divino oculto que un día sería restaurado por un hijo de luz. Aunque estas fuentes no forman parte de la tradición bíblica, muestran cómo incluso entre antiguas sectas existía la convicción de que algo perdido en el Edén aún debía ser recuperado. Una lucha espiritual iniciada con la caída, y que solo se cerraría con la revelación total de la verdad. Con el tiempo, estos textos fueron silenciados. Muchos fueron ocultados, quemados o declarados herejía, pero fragmentos sobrevivieron y hoy nos permiten reconstruir la narrativa olvidada de la muerte de Adán y Eva. Lo que vemos no es solo una historia sobre dos seres humanos, sino una historia sobre destino, arrepentimiento, promesas y restauración. Adán no murió en desesperación, murió con esperanza. Eva no partió en vergüenza, partió con fe. Y los ángeles no los abandonaron, los condujeron con honor, porque el Edén fue cerrado con espada, pero se reabrirá con sangre, y esa profecía aún está en marcha. Con el paso de las eras, la línea de Set fue corrompida cuando comenzó a mezclarse con los descendientes de Caín, exactamente como Adán había profetizado antes de morir. El libro de Enoc afirma que los hijos de Dios miraron a las hijas de los hombres y las desearon, dando inicio al nacimiento de los Nefilim. Adán ya lo había presentido en su visión antes de morir. Él advirtió a Set: no tomen para vosotros aquello que brilla por fuera, pero lleva la muerte por dentro. Esta mezcla entre linajes y esencias abrió puertas espirituales que cambiarían para siempre el destino de la humanidad y anticiparon el juicio. Pero no todos se corrompieron. Hubo un pequeño grupo que permaneció fiel, guardando las enseñanzas de Adán, Eva y Set. Vivían en lo alto de las montañas, lejos de las ciudades, y eran conocidos como los hijos del silencio. Decían pocas palabras, pero sus vidas estaban marcadas por la oración, el ayuno y el estudio de los escritos antiguos. Uno de ellos, llamado Enós, tuvo una visión en la que vio a Adán y Eva vestidos de gloria, caminando nuevamente en el paraíso, sonriendo. Preguntó a los cielos qué significaba aquello, y escuchó: al final, los que cayeron primero serán los primeros en entrar. Los antiguos profetas afirmaban que la historia de Adán y Eva no era solo la historia del comienzo, sino también un espejo del fin. Así como el Edén fue cerrado, también será abierto. Así como el hombre perdió la presencia de Dios, un día volverá a caminar con él. Y fue esa fe la que mantuvo viva la esperanza en tiempos de oscuridad. En los días de Noé,
Muchos de los justos aún conocían fragmentos de las enseñanzas de Adán. En el libro de los Jubileos se dice que Noé llevó consigo escritos de los primeros patriarcas, salvando no solo la vida física, sino la memoria espiritual de la creación. Y ahora, miles de años después, esa memoria comienza a resurgir. Fragmentos de estos textos han sido encontrados. Los estudiosos están redescubriendo lo que la tradición intentó borrar, y lo más impresionante es que todo apunta a una misma verdad. La historia de Adán y Eva aún está en marcha. Sus errores nos marcaron, pero su fe y arrepentimiento también nos brindaron un mapa. Ellos cayeron, sí, pero murieron esperando al Redentor. Fallaron, pero terminaron creyendo, y quizás eso sea lo que Dios más quiso mostrarnos, que la redención no comienza con la perfección, sino con el retorno. En algunas tradiciones orientales, preservadas durante siglos fuera de los círculos occidentales, hay relatos de que los huesos de Adán fueron llevados por Noé y depositados en el monte Gólgota, el mismo lugar donde, según el Nuevo Testamento, Jesús fue crucificado. Esa tradición es citada por algunos padres de la Iglesia como Orígenes y Epifanio y lleva un simbolismo profundo. El primer hombre sepultado en el mismo lugar donde el último Adán vencería a la muerte. Eso conecta el principio y el fin, la caída y la redención, y nos muestra que desde el principio Dios ya preparaba el camino de retorno. El simbolismo se intensifica cuando comprendemos que Eva fue la primera en ser engañada, pero también la primera en recibir la promesa de un Salvador. En un pasaje de La vida de Adán y Eva, ella clama a Dios diciendo: «Si no puedo volver al jardín, permite que mi descendencia vea tu rostro nuevamente». Y la respuesta es clara: «De tu simiente saldrá aquel que aplastará la cabeza de la serpiente». Esta es la raíz de la promesa mesiánica, un compromiso forjado no en un templo, sino en lágrimas, en la tierra donde comenzó el dolor. Eva cayó, pero también creyó, y su fe ha trascendido los siglos como una llama oculta. A medida que estas revelaciones se redescubren, crece la percepción de que la historia de la humanidad está a punto de cerrar un ciclo. El mismo ciclo iniciado con la expulsión del Edén, el dolor del primer luto y la ruptura de la alianza inicial. Pero si la muerte de Adán y Eva abrió las puertas del exilio, la venida de aquel que ellos profetizaron abrirá las puertas del retorno, no al mismo jardín, sino a uno nuevo, un lugar preparado no por manos humanas, sino por Dios, donde ya no habrá engaño, ni dolor, ni separación. Y todo eso comenzó con la historia olvidada de la primera caída. Ahora sabemos que la muerte de Adán y Eva no fue simplemente el fin de dos vidas. Fue el sello de una promesa espiritual que atraviesa las Escrituras, los apócrifos y los corazones de quienes buscan la verdad. Dios permitió que cayeran, pero nunca los abandonó. Los ángeles lloraron por ellos, sí, pero también los honraron. Y aunque el mundo se haya olvidado por un tiempo, los cielos no han olvidado. La voz de Adán aún clama, la fe de Eva aún inspira, y el plan del Creador sigue en marcha. La pregunta es, ¿estamos escuchando los ecos de esta historia? ¿O seguimos caminando como si nunca hubiera comenzado? Los textos antiguos indican que la restauración final de la humanidad dependerá de reconocer el origen de la ruptura. No es posible curar una herida sin recordar dónde empezó, y la herida de la humanidad comenzó con una elección, pero también con un arrepentimiento. Adán reconoció su falla. Eva lloró por lo que perdió. No murieron en rebeldía, sino en quebranto. Y tal vez por eso el cielo los recibió con honor. El problema es que, al olvidar esta historia, dejamos de aprender de ella.
y sin memoria espiritual. La humanidad repite su caída, pero hay esperanza. Los antiguos profetas dejaron pistas y los evangelios revelaron el cumplimiento. Un descendiente de Eva aplastaría a la serpiente, no con fuerza, sino con sacrificio. Adán había perdido el paraíso por extender la mano hacia el fruto prohibido. Cristo abriría el camino al extender las manos en la cruz. Uno murió alejando al hombre del árbol de la vida. El otro murió para reabrir el camino hacia él. Todo estaba conectado, y al redescubrir los textos apócrifos, comprendemos que el plan de redención no comenzó con Moisés, sino en el propio corazón de los primeros que cayeron. La verdadera belleza de esta historia no reside en la caída, sino en lo que Dios hizo con ella. Transformó la culpa en esperanza, la vergüenza en promesa y el silencio en redención. Adán y Eva dejaron un mundo herido, pero plantaron la semilla de la fe. Y hoy, esa semilla florece en cada persona que entiende que la redención no es solo una idea teológica. Es un retorno al propósito original. No importa cuán lejos nos hayamos alejado, el camino de regreso fue trazado con lágrimas, sangre y promesas, y comenzó allí, en aquel último suspiro, cuando el cielo lloró, pero no renunció a la tierra. Y ahora nos toca a nosotros continuar la historia, porque los ecos de Adán y Eva aún resuenan en nuestras decisiones, en nuestras búsquedas, en nuestro anhelo de sentido. Ellos cayeron, pero fueron recibidos, erraron, pero creyeron, y hoy se nos presenta el mismo llamado: recordar, volver y vivir con un propósito eterno. Frase del día: el Edén perdido no ha sido olvidado, solo espera a quienes aún creen en la promesa. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, deja tu like, activa las notificaciones y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Hasta el próximo vídeo.